Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy. 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana y muy pronto 2 cursos más con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video. Less is more, o menos es más, es una frase que hemos oído en todos lados y para todo tipo de situaciones, aunque especialmente en la arquitectura y la moda. Pero, ¿aplica en la plástica también? Más específicamente, ¿en el dibujo? Pues si quieres quitarte esa terrible duda existencial, quédate al podcast, no te vas a arrepentir. Vamos a iniciar aclarando el origen de este término, al menos en el terreno artístico. Aunque por lo general el less is more se le suele atribuir al arquitecto Mies van der Rohe, en realidad fue alguien de su gente, un joven al que estaba apadrinando llamado Peter Behrens, quien acuñaría esta frase, por la década del 10, pero sí, del siglo pasado. Pero bueno, como sé que a la gran mayoría poco les ha de interesar realmente el origen de esta frase, pasemos a lo importante, ¿qué significa esto en el arte? Pues bien, la idiosincrasia de menos es más, porque no la voy a llamar filosofía, eso es algo muy diferente. Se resume en 2 conceptos básicos, formas simples y geométricas. Obviamente, como esta definición ya deja bastante claro, esto lo podemos aplicar específicamente y de forma más clara y contundente en lo que va a ser la arquitectura y también el terreno de la moda, donde este reduccionismo de las formas llevadas a una estructura simple y bastante geométrica es mucho más fácil de lograr que, bueno, aplicarlo en qué les gusta, la literatura, la danza, el teatro o incluso la misma plástica. Claro, esto no significa que no podemos ver reflejado esto en las diferentes áreas que acabamos de citar, simplemente que tiene una mayor resonancia, hace un poco más de eco, particularmente en lo que es la arquitectura y la moda. Pero desglosemos un poquito más a qué nos referimos con esto de formas simples y geométricas. En líneas generales podríamos señalar que la idea de menos es más y estas formas simples y geométricas se traducen en utilizar colores puros o colores planos, asignarle una importancia mayor al todo sobre las partes. Ojo, este punto es particularmente importante para nosotros en la plástica, porque es una de las características que más y mejor podemos traducir al momento de dibujar algo. Desde luego, también tenemos la utilización de formas simples y geométricas, y que además mientras más precisas, mejor. Y ya señalando de una manera un poco más particular en lo que se refiere a la arquitectura, el trabajar con materiales industriales de tal manera que queden lo más neutrales posibles, así como diseñar sobre superficies inmaculadas. Por lo tanto, si juntamos esta serie de elementos nos vamos a dar cuenta de que otro punto importante es la limpieza. Desde luego, la limpieza no entendida únicamente en el término más simple y concreto que podemos señalar, sino en la utilización de los recursos que tenemos. Dejar superficies planas, superficies limpias, superficies sin ningún tipo de adorno, donde precisamente ese extra, en lugar de adornar, acaben resultando como ruido visual, acaben volviéndose basura en nuestra obra. La idea, en todo caso, y este es un aspecto que comparte mucho con el minimalismo, es que el espacio en sí mismo es una de las cualidades más importantes de la arquitectura. Por lo tanto, la idea es centrarnos en formas puras y simples que a la vez dejen suficiente espacio entre los diferentes elementos que vamos a tener situados, en lugar de simplemente recargar nuestro espacio, dejando todo cubierto con básicamente cualquier tipo de elementos.
Ahora bien, a grosso modo, estas serían las características de eso de simple y geométrico de lo que hablábamos al principio, y que básicamente es la base de esta idiosincrasia de menos es más. Pero, ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestro dibujo? O aún mejor, ¿podemos realmente aplicar eso a nuestro dibujo? Pues bueno, la respuesta es un claro y rotundo sí. Pero, como esto no es tan simple, veamos cómo es que podemos aplicar todos estos elementos, toda esta idiosincrasia, a la hora de construir una obra que sea, por un lado, mucho más concisa y contundente, y por otro lado sea un poco más simple, y enfocada al todo y no a las partes individuales. Y ojo, hay que prestar mucha atención a ese aspecto en particular, porque ahí es donde está la clave. Si nosotros tomamos todos estos elementos y los traducimos a nuestro dibujo, debemos hacerlos de tal modo que todos los elementos deban combinar y formar una unidad. O como también dentro de esta misma corriente se suele decir, todo es parte de todo. Y precisamente este es uno de los elementos que sí podemos aplicar de lleno a nuestro dibujo. Pensémoslo en estos términos. Yo estoy dibujando a X personaje, y entonces vengo trabajando una cierta paleta de colores, pero pues se me olvida y de repente se me ocurre ponerle algo que desentone completamente. Bueno, ¿qué estoy haciendo en ese caso? Simplemente estoy rompiendo esa unidad. O peor aún, yo le estoy empezando a dar una armadura a mi personaje, lo estoy empezando a recubrir con demasiadas cosas, y en vez de que esa armadura parezca un objeto en su totalidad, parece simplemente que tomé un poco de aquí, un poco de allá, lo reensamblé todo y lo amontoné. No se ve una unidad, no se ve una integración entre las diferentes partes que componen mi dibujo. Es decir, no tenemos armonía. Básicamente parece un collage, un corta y pega. Y esto muchas veces motivado por darle una apariencia más impresionante, que se vea más grande, más poderoso, más genial. Y ¿saben qué? Al final de cuentas, lo único que estamos haciendo es empobreciendo a nuestro personaje. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada lo estamos sobresaturando, estamos llenando demasiado nuestro dibujo, lo cual hace que dentro de la misma lógica en que se está desempeñando nuestro dibujo, pues no sea funcional. Segundo, lo estamos saturando de tal manera que las personas, cuando vean nuestro trabajo, no van a saber qué es lo importante y qué simplemente está de adorno. Pongamos un ejemplo en este aspecto. Si yo a mi personaje le doy 20 espadas, bueno, a nadie le van a importar mucho las espadas, porque pues si pierde una, tiene otras 19. Si yo al contrario le doy una sola espada a mi personaje, ¿qué va a pasar? Que va a ser su única arma, por lo tanto va a ser muy importante. Y en el momento en que la pierda, bueno, mi personaje va a estar en problemas. ¿Se entiende? En este sentido, sobrecargar a mi personaje hace que pierda importancia, porque de entre tantos elementos que tiene, uno realmente no sabe cuáles son importantes, cuáles no, cuáles simplemente es adorno, cuáles se me ocurrió copiarle a alguien más, etc. Y ahora, pasando al aspecto netamente estético de lo que estoy dibujando, ¿qué pasa cuando sobrecargo a mi personaje? Detengámonos aquí un momento. Cuando de repente mi personaje tiene tantos elementos recubriéndolo, tiene tantas capas encima de sí mismo, ¿qué va a pasar? Que bueno, no vamos a saber qué elemento es el que lo caracteriza, dónde es que reside su personalidad. Va a tener tantos elementos que simple y llanamente vamos a poder asociar con demasiados otros personajes, que realmente alguna característica muy particular que pueda tener, pues va literalmente a quedar sepultada entre el resto de elementos que le estamos poniendo. Por lo tanto, en el aspecto netamente estético, es mejor, por ejemplo, ponerle una pequeña cinta a la frente con el logo de su aldea, que ponerle lentes, casco, cubrebocas, cuernos, remaches, calcomanías y cualquier estupidez que se nos ocurra a la cabeza. Porque entonces nuestro personaje va a perder su identidad entre tantos elementos que lo componen. Y por eso, en este sentido, la mejor forma de evitar caer en este error es pensar a los diferentes elementos que componen a nuestro dibujo como parte de un todo, para que así nunca pierdan precisamente esa unidad, esa integración, esa armonía que deben tener. Por lo tanto, cuando veas tu dibujo y sientas que algo no acaba de quedar, que como que desentona,
bueno, sabrás que te has equivocado. Y la mejor forma de corregirlo en este sentido es precisamente revisar tu dibujo, ver qué elementos tienen armonía, qué elementos tienen cierto eco con el resto y cuáles simplemente desentonan, parecen tomados de otro lado y pegados sobre tu dibujo. Cuando puedas identificar estos elementos ajenos a tu dibujo, bueno, simplemente deshazte de ellos. Y así, aunque tu dibujo parezca menos de lo que solía ser antes, créeme, se va a ver mucho mejor. Otro punto importante donde menos es más suele aplicarse en la plástica, muchas veces es en la abstracción. Pero como ya hemos hablado previamente de lo que era el cubismo, el Bauhaus, el minimalismo y otras corrientes de ese estilo, vamos a resumir a que la idea en muchas de estas obras es reducir la imagen a formas geométricas básicas, abstrayendo estructuras complejas a formas simples. Pero, y también es muy aplicado en este terreno, va a pasar lo mismo con los conceptos, donde ideas complejas que en la antigüedad llevaban 2 o 3 muros llenos, saturados de ilustraciones, como para dar a entender el significado de la guerra, de la pobreza, del miedo, de la angustia, etc. Ahora va a ser reducido a una paleta de colores y quizás un par de figuras geométricas que reflejen, claro, según ellos, esa misma profundidad conceptual. ¿Y saben qué? Por sorprendente que esto parezca, también podemos aplicar un poco de esto a nuestro dibujo. La idea es que en lugar de perdernos entre un mar de características que le vamos a dar a lo que estamos dibujando, sobre todo aplicable al diseño de personajes, vamos a enfocarnos únicamente en un par de características. Ya sé que todos queremos diseñar a nuestro personaje que, bueno, es súper poderoso, es hijo, nieto o ambas cosas del antagonista y tiene todo el poder del universo, es mitad demonio, es mitad ángel y bla 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 bla. Pero darle nuevamente tantas características, sobrecargar a nuestro personaje, lo único que va a hacer es que, bueno, no tenga personalidad. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es enfocarnos a 1 o 2 características, cuando mucho, para que sean sus rasgos, sus características particulares. Y en lugar de que sea un semidios mitad ángel, mitad demonio, que perdió a sus padres, domina todas las técnicas, es el elegido y trae locas a todas las mujeres, vamos a enfocarnos en que es un huérfano que no sabe cuál es su origen y va a hacer todo lo posible por descubrir de dónde viene. Y sí, puede ser que al final simplemente sea otro hijo de vecina, no importa, la característica central va a ser su búsqueda, esa travesía por descubrir quién es él. Por otro lado, otra forma en que podemos trabajar, jugar con esta abstracción en nuestra obra es con los diseños. Pensémoslo de este modo, ¿qué pasaría si en lugar de darle esa apariencia tan clásica a mi personaje, sobresaturarlo de diferentes elementos, más bien lo intento reducir a una forma simple? No sé, algo así como los ángeles en Evangelion. Pues bueno, ahí tienen otra alternativa. Una forma diferente de construir personajes y que, en este sentido, podemos aplicar de una forma igualmente efectiva para construir entornos, paisajes, objetos. Imaginen qué pasaría si en lugar de construir, no sé, una especie de lanzallamas con 1001 elementos, más su tanque de combustible y todos los aditamentos que necesita, simplemente lo transformamos en una forma más orgánica que esté conectada directamente al personaje. Bueno, estamos tomando un concepto básico, bastante clásico, y le estamos dando una reinterpretación, a partir de nuestra perspectiva de menos es más. Con esto ya tenemos un par de ideas sobre las cuales trabajar para construir una nueva visión a lo que dibujamos. Pero ¿saben qué? Hay otro terreno, además de la arquitectura, donde podemos aplicar y sobre todo del que podemos aprender más de esta idiosincrasia. Y ese terreno es la moda. Menos es más suele ser una regla de oro en la moda, donde precisamente la simplicidad es una meta a alcanzar. Mucha de la moda, obviamente no toda, suele apostar por colores neutros en todo el conjunto. Colores sobre todo como el negro, el blanco o los grises, donde además no se debe perder la armonía para así centrar la atención sobre todo en las formas puras y simples. La idea es centrar toda esta atención precisamente en las siluetas y las formas y, nuevamente, convertir a todas las piezas en una unidad.
Y ese es el punto clave para nosotros, sobre todo si estamos enfocados, como ya hemos señalado, a la creación de personajes o entornos. Recuerden, la idea es apostar por personajes que sean, visualmente hablando, una unidad y no solo una colección de accesorios. Nuestros diseños deben producir un cierto eco, resonancia entre ellos, para que de este modo todo se vea orgánico, como parte de un mismo mundo, de un mismo entorno, de una misma realidad. Pocas cosas son más desagradables, más chocantes visualmente y conceptualmente, que un mundo que no guarda verosimilitud consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que dentro de un mismo universo tener seres que por un lado son formas estilizadas con una paleta de colores cálidos, rompe mucho cuando de repente todo el mundo, todo el universo que habíamos planteado estaba más bien en colores opacos, con formas más cuadradas, rechonchas y básicamente barrocas, y que ya existían en un mundo bastante disonante, dicho de otro modo, una total falta de armonía. Y no porque no podamos experimentar con estos elementos, crear una cierta disonancia de manera intencional, no, para nada, sino porque muchas veces, si no es que la gran mayoría de veces, esto se da de manera accidental porque no sabemos trabajar un entorno tan grande. Por lo tanto, este no tiene unidad, no se siente integrado, no se siente orgánico. Y precisamente es así como terminamos con un montón de fanfics donde, bueno, básicamente todo en ese mundo se siente falso, artificial, como que no cuadra bien. Y adivinen qué, precisamente aplicando esta metodología podemos corregir muchos de esos errores. Porque bueno, básicamente vamos a pasar por un filtro todo lo que hemos realizado para ver si presenta precisamente esa unidad, esa integración entre las partes. Así que si de repente quieren enriquecer un poco más sus diseños, los entornos que están estableciendo, una excelente forma de hacer esto precisamente es revisando revistas de diseño, revisando revistas de moda, de estilo, para establecer una cierta estructura en cuanto al estilo que va a tener nuestra obra. Repito, puede ser tanto diseño de personajes como de entornos o básicamente cualquier cosa. Y así antes de lanzarnos a crear todo un cosmos de cosas y elementos que simplemente no van a embonar entre sí, evitar tropezar con esa piedra. Pero bueno, para ir ya cerrando con este tema, aunque por un lado la idea de menos es más es una excelente forma de darle unidad y darle limpieza, entendido como no sobrecargar nuestra obra sino enfocarnos a los elementos realmente importantes y distintivos de la misma, tampoco significa que menos es más deba ser una regla absoluta y debamos aplicarlo a todo nuestro trabajo. De hecho, hay muchas personas, muchas corrientes que no comparten esta idea. Artistas para quienes el menos es más en realidad es una forma de restarle a la obra. Pensemos en el también arquitecto Robert Venturi, quien de hecho acuñó la frase "less is more" o menos es aburrido, en contraposición al menos es más. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente como todo en la vida, es difícil que realmente todos estemos de acuerdo con algo en particular. Por lo tanto, más que casarnos con una corriente en particular, lo que debemos hacer es aprender de ella, aprovechar todo aquello que nos sea útil, que pueda enriquecer a nuestra obra, pero desde luego no limitarnos únicamente a esta perspectiva. Porque si bien, como ya mencionábamos previamente, muchas veces si nosotros sobrecargamos a nuestros diseños, ¿qué va a pasar? Que bueno, básicamente van a perder identidad al quedar sepultados entre tantas capas de objetos y objetos y objetos. Pero también esa sobrecarga visual puede ser precisamente su característica, su sello identitario de lo que estamos trabajando. Sin ir demasiado lejos, pensemos en los Caballeros del Zodiaco. En términos netamente estéticos, tienen un diseño demasiado sobrecargado, tienen demasiados elementos. Pero adivinen qué, precisamente esa es su característica principal, y eso es lo que los diferencia tanto del resto de diseños ajenos. Claro, trabajar de esta manera sobrecargando nuestros diseños es a veces un poquito más complejo. Así que para darle su justo equilibrio a esta idiosincrasia, vamos a dar la siguiente pista. Apliquemos el menos es más,
Sí, es perfecto. Vamos a poder depurar nuestro trabajo, hacerlo más limpio, en los términos que ya señalamos previamente. Y vamos a darle una personalidad más definida. Pero vamos a detenernos cuando lo que estamos haciendo empieza a volverse precisamente aburrido, y esa simpleza se transforma más bien en un aspecto genérico. Ahí, precisamente ahí, es donde vamos a retroceder. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esta medida a lo que trabajemos, podremos sacarle el mayor provecho. Y eso, amigas, amigos, es algo que nuestro dibujo nos va a agradecer mucho. Y ahora sí, con esto terminamos, pero me encantaría saber si ustedes también aplican el menos es más en sus creaciones, o si después de escuchar todas las alternativas y todo lo que nos puede brindar esta idiosincrasia, piensan empezar a aplicarlo en su obra. Y antes de irnos, solo quiero recordarles que este miércoles vamos a tener nuestra primera transmisión por YouNow. De todos modos, les estaré avisando de la hora, por aquí, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todos lados. Y lo que vamos a estar haciendo es corrigiendo un par de dibujos, mientras respondemos algunas dudas en vivo y en directo. Así que bueno, espero verlos a todos ustedes por ahí. Y bueno, ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video.